Buenos días, chicos. Les saluda la profesora Lisset Monzón García y el tema a desarrollar el día de hoy en el curso de historia es el Tahuantinsuyo. Empecemos. Para empezar a hablar del Tahuantinsuyo, primero tenemos que conocer sobre sus orígenes y su ubicación. Algunas pistas que tenemos sobre el origen del imperio son las leyendas de Manco Cápac y Mama Oyo y la leyenda de los hermanos Aya. Seguramente tú has escuchado hablar sobre estas leyendas, pero recordemos un poco. La leyenda de Manco Cápac y Mama Oyo nos cuenta que el dios Sol envió a sus hijos, Manco Cápac, y a su esposa y hermana, Mama Oyo, a buscar un lugar donde fundar un imperio. Para ello les entregó un cetro de oro y la señal sería que el lugar donde se hundiese esa varilla, ese era el lugar donde tendrían que fundar el imperio. Después de mucho recorrer y buscar, la varilla se hundió al pie del cerro Guanacaure. Fue entonces que Manco Cápac enseñó a todos los hombres del lugar las labores, las tareas agrícolas, a construir canales, y Mama Oyo todos los quehaceres domésticos, incluyendo tejer y bordar. La leyenda de los hermanos Ayar nos cuenta que el dios Sol hizo salir del cerro Tamputoco a 4 hermanos, Ayar Manco, Ayar Cachi, Ayar Uchu y Ayar Auca, cada uno con sus respectivas esposas, con la misma misión, buscar un lugar donde fundar un imperio. Estos hermanos recorrieron muchos lugares y en el camino, uno a uno, fueron desapareciendo. Al final, solo quedó Ayar Manco en compañía de las 4 esposas que fundaron la ciudad del Cusco. ¿Cuál es la ubicación del Tahuantinsuyo? Si observamos nosotros en la parte del gráfico, podemos observar que se ubica en la parte central y occidental de América del Sur. ¿Ven en la parte inferior? Todo eso es el imperio del Tahuantinsuyo. Si se dan cuenta, abarcó 6 países. ¿Lo pueden ver? Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. La extensión del imperio del Tahuantinsuyo se calcula en 1.800.000 kilómetros cuadrados. ¿Cuáles son los límites del imperio? Hasta el norte llegó hasta el río Ancasmayo en Colombia. Por el sur llegó hasta el río Maule o Biobío en Chile. Por el este llegó hasta las selvas de Ecuador, Perú y Bolivia, y por el oeste con el Océano Pacífico. Tahuantinsuyo significa 4 regiones del sol. Tawa significa 4, Inti significa sol y Suyo significa región. Las 4 regiones del sol vendrían a ser los 4 suyos. Chinchaysuyo, si lo ubicamos en el mapa, está de color anaranjado, se ubica al noroeste del Cusco. El Conquisuyo, la otra región, se ubica al suroeste del Cusco y está de color amarillo. Antisuyo, observen en el mapa, toda la región de color verde, se ubica al este del Cusco. Y finalmente tenemos Collasuyo, que se ubica al sur del Cusco y en el mapa está coloreado de rojo. Cada suyo, jóvenes, tenía un gobernador que se llamaba Suyuyop Ap y a la vez era consejero del Inca. Estos suyos fueron creados por Pachacútec después de realizar sus primeras grandes conquistas. Pasemos ahora a hablar sobre la evolución histórica del Tahuantinsuyo, es decir, todos los incas que gobernaron.
este imperio. Y a toda la lista se le conoce como Capac Cuna o también señores poderosos. Existieron dos dinastías. La primera, llamada Urin Cusco, o que significa Bajo Cusco, y la segunda dinastía llamada Anan Cusco o Alto Cusco. Los incas que pertenecen a la primera dinastía fueron Manco Cápac, Sinchi Roca, Yoque Yupanqui, Maita Cápac, Cápac Yupanqui. Los incas que pertenecieron a la segunda dinastía fueron Inca Roca, Yaguarhuaca, Huiracocha, Pachacute, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa. Si ustedes pueden observar, tenemos 13 incas. Aquí viene de repente algunas discrepancias, pues muchos historiadores manifiestan que son 14 incas, pues incluyen después de Pachacútec a Amaru, Inca Yupanqui. Hay otros, inclusive, que no consideran como Inca Atahualpa, pues no llegó a ceñirse la Mascaipacha en el Cusco, porque recordemos que fue tomado prisionero. ¿Cuántos incas tuvo realmente el Tahuantinsuyo? Después de muchos estudios, en especial el de la etnohistoriadora María Rostorovsky, hoy se puede precisar que el imperio del Tahuantinsuyo solo tuvo 5 incas. ¿Por qué? Vamos recordando, Manco Cápac solo fundó el Cusco como un pequeño pueblo. No era un imperio cuando lo fundó. Y si nosotros decimos que Inca significa rey, soberano, y un rey gobierna un reino que es grande y poderoso, pregunto, ¿era el Cusco en sus inicios un reino grande y poderoso? La verdad que no lo era. En sus inicios no lo era. Poco a poco el Cusco fue convirtiéndose en un imperio, pero en sus inicios no lo era. Recién a partir de Pachacútec se inician las conquistas y nace el imperio. Por lo tanto, es a partir de este gobernante, quiere decir desde Pachacútec, que nacen los verdaderos soberanos llamados incas. Entonces tendríamos Pachacútec, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa. Solo ellos considerados incas. Pasemos ahora a hablar sobre los periodos o las etapas del imperio del Tahuantinsuyo. Fueron 4 las etapas por las que atravesó el imperio. La primera etapa es la etapa legendaria. En esta etapa se pueden observar todos los asentamientos iniciales de las tribus quechua, los inicios del imperio. Y aquí, esta etapa fueron lideradas por Manco Cápac y por su hijo Sinchi Roca. La segunda etapa es la etapa de confederación cusqueña, es decir, las primeras guerras que se iniciaron para forjar alianzas y poco a poco ir creciendo y ganando territorio el imperio. En esta etapa se encuentran los incas, Yoque Yupanqui, Maita Cápac, Cápac Yupanqui, Inca Roca, Yaguarhuaca y Huiracocha. En este tiempo ya los chancas empezaban a atemorizar el imperio del Tahuantinsuyo, tanto así que Huiracocha, temeroso de ser invadidos por ellos, decidió huir. La siguiente etapa es la etapa del imperio y apogeo, y esta se inicia con la victoria inca sobre el poderoso reino de los chancas. Recordemos que Huiracocha huyó atemorizado por los chancas, quien tomó el control y
organizó un ejército para enfrentarse a los chancas fue Cusi Yupanqui, uno de sus hijos. Logró derrotar a los chancas y se cambió el nombre por Pachacute, quien es considerado un extraordinario conquistador y organizador. Recordemos que Pachacute fue quien creó las 4 regiones del sol o 4 suyos. La manera de conquistar los reinos fueron de dos formas, unas conquistas pacíficas y otras violentas. En la conquista pacífica, el Inca enviaba emisarios solicitando la rendición de los pueblos a los cuales querían conquistar. Si el rey o el curaca que gobernaba ese pueblo aceptaba, pues el Inca le otorgaba regalos, mujeres, incluso algunas obras. ¿Qué pasaba cuando estos curacas o reyes no aceptaban someterse a los incas? Entonces se enfrentaban de una forma violenta hasta que los incas lograban vencerlos y asesinar al rey de estos pueblos. En esta etapa del imperio apogeo figuran Pachacute, Tupac Yupanqui y Huayna Capac. La última etapa del imperio es la etapa de la decadencia y se inicia con la muerte repentina de Huayna Capac. Huayna Capac muere porque contrajo la viruela, pero él había dejado antes a su auqui o príncipe sucesor, que era su hijo Ninan Cuyochi. Pero este también murió sorpresivamente de viruela, entonces ocasionó un problema en la sucesión, es decir, quién iba a ser coronado nuevo inca. Los sacerdotes eligieron a otro de sus incas, de sus hijos de Huayna Capac, es decir, a Huáscar. Pero esto generó el recelo de otro de sus hijos llamado Atahualpa. Todo esto se enfrascó en una guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, pues el imperio se dividió. Había gente que apoyaban a Huáscar y habían otros que apoyaban al Inca Atahualpa. Todo este enfrentamiento finalmente coincidió con la llegada de los españoles conducidos por Francisco Pizarro. Recordemos nosotros que Atahualpa mandó matar a su hermano Huáscar y cuando él se dirigía ya a Atahualpa a ceñirse la mascaipacha en el Cusco, se enteró de la llegada de unos hombres blancos y fue a una cita ya pactada con ellos en la Plaza de Armas de Cajamarca, donde fue tomado prisionero. Atahualpa es considerado un inca de hecho y no de derecho, pues nunca llegó a ceñirse la mascaipacha. Espero que esta breve explicación les pueda servir para que ustedes puedan desarrollar las actividades dejadas en la ficha informativa. Hasta pronto.